Imagina que estás pacíficamente en tu vuelo rumbo a Japón en medio del Pacífico, cuando de pronto todas las alarmas y sistemas de emergencia saltan. ¿Tienes alguna idea de lo que pasa cuando un avión se queda sin combustible estando a miles y miles de pies de altura? Bueno, en este video te sorprenderemos con la respuesta. Primero que nada, deberás saber que esto no pasa tan seguido. La falta de combustible en los aviones es algo que casi nunca pasa, pero ha ocurrido, así que no tengas tanto miedo. El piloto deberá saber cómo anticipar si el avión tiene o no tiene combustible. En el caso de que por alguna razón desconocida el avión no tenga suficiente combustible, el piloto deberá informar al Departamento de Tráfico Aéreo declarando en emergencia el vuelo, y así la entidad pueda abrirles espacio para que el avión aterrice en el aeropuerto más cercano. De hecho, para que tengas una idea de lo que podría pasar exactamente, te vamos a contar la historia del vuelo 236. Ocurrió un 24 de agosto y todavía se cuenta como una de las grandes hazañas de la aviación. El vuelo 236 desde Toronto a Lisboa, lamentablemente, no pudo llegar a su destino. Había ocurrido lo único que jamás debe pasar en un vuelo comercial. Se habían quedado sin combustible, con 306 personas a bordo. El vuelo transcurría por las 5:36 de la mañana, cuando en ese momento ocurre algo inusual. Los sensores de alarma del combustible comienzan a mostrar un nivel anormal en los depósitos del ala derecha del avión. El capitán Robert Pichet pensó que probablemente se debía a un error en el ordenador. En cualquier caso, creía que no podía ser una fuga de combustible. Finalmente, cuando corroboraron los altos niveles de consumo de combustible, ya era demasiado tarde. En la zona de los pasajeros, nadie se había dado cuenta de la situación. Pronto, la paz y la tranquilidad que se respiraba desaparecería completamente. Minutos después, cuando el sol comenzaba a salir, pasajeros a bordo se despertaron y desayunaron tranquilamente sobre el Atlántico. Sin embargo, todo esto cambió en un minuto. De repente, las azafatas se apresuraron a recoger los platos y vasos de los pasajeros. Una voz en los altavoces del avión les dijo que se quitaran los zapatos y tomaran los chalecos salvavidas debajo de sus asientos. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo. Los gritos y el terror se habían apoderado del vuelo. De vuelta a la cabina, el capitán Pichet seguía considerando la posibilidad de que todo fuera un simple error de la máquina. Poco después de las 6 de la mañana, el motor derecho se detuvo. Rápidamente Pichet comunicó por radio que el motor derecho se había apagado. Pusieron el motor izquierdo a máxima potencia y descendieron a 30.000 pies de altura. A los 10 minutos recibirían la peor noticia de sus vidas. Habían perdido también el motor izquierdo, y con él toda capacidad generadora de energía eléctrica e hidráulica. El avión ahora era un planeador gigante. El Airbus A330 estaba a punto de finalizar su vuelo en un aterrizaje de emergencia en la zona más cercana, las Azores, a unos 1.300 kilómetros de su destino y con ambos motores muertos. Nadie estaba preparado para aquel evento. La tripulación a bordo corría nerviosa, gritándose los unos a los otros y también a los pasajeros, quienes a su vez estaban en un estado de pánico sin poder reaccionar. En la voz de la persona que daba las instrucciones en la bocina se podía percibir ansiedad, miedo y terror. Muchos pasajeros comenzaron a rezar en voz alta y rogaban a Dios. Por suerte, el propio diseño del Airbus impidió que el avión cayera al suelo como un ladrillo. Así fue como Pichet y el resto de la tripulación consiguió un control mínimo sobre la nave. Ahora eran capaces de maniobrar con los controles de vuelo, aunque no contaban con la principal potencia hidráulica y los frenos alternos. Como dijimos, estaban volando un planeador gigante, uno que llevaba en la parte de atrás a casi 300 personas suplicando a diferentes dioses por sus vidas porque este no fuera su final. La velocidad de descenso del avión era de 600 metros por minuto. Quizá no parezca gran cosa, pero para los pasajeros dentro de ese avión era una situación parecida a caer en picada. Un aterrizaje de emergencia, uno digno de una película, sin motores y sin combustible. Pichet calculó que tenía al menos 10 minutos para lograrlo. Los controles de vuelo eran cada vez más difíciles de manejar. El capitán sabía que tenía una única oportunidad. Por suerte, Pichet era un planeador experto. Finalmente, poco antes de las 7 de la mañana, el avión aterrizó con fuerza.
a una velocidad de aproximadamente 370 kilómetros por hora, rebotando una vez y luego volviendo a tocar el suelo. Se aplicó el freno de emergencia máximo y el avión se detuvo a 2.300 metros de esa pista. Cuando se detuvo, se habían reventado 8 de los 10 neumáticos. Sin embargo, y lo más importante de todo, habían conseguido el aterrizaje sin ninguna víctima mortal. El vuelo 236 de Air Transat supuso una hazaña de la aviación. Los 120 kilómetros que estuvo sin motores suponen el vuelo comercial más largo de la historia bajo un planeo no deseado. Como puedes ver, si algún día el avión se queda sin combustible en el aire, dependerá completamente de la capacidad, condiciones y circunstancias en las que se encuentre. Y, ¿por qué no?, también de la suerte que éste tenga. ¿Qué te pareció la historia? Coméntanos, ¿qué harías si tú estuvieras en esta situación? Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal.